Peter Bruegel, llamado el Viejo, nacido en Países Bajos en 1525, fue un pintor y grabador brabazón. Es considerado el pintor holandés más importante del siglo XVI. Con Jan van Eyck, el Bosco y Pedro Pablo Rubens es considerado como uno de los 4 grandes maestros de la pintura flamenca. Realizó sobre todo cuadros de paisajes de género y de escenas campesinas, en los que con un estilo inspirado en el Bosco reflejó la vida cotidiana con realismo, abundancia de detalles y un gran talento narrativo. Mientras que el Bosco ve al colectivo sufriendo en un mundo sobrenatural y caótico, en una naturaleza engañosa y dañina, Bruegel hará una representación terrenal de la vida campesina, gentes con sus alegrías y tristezas, sus vicios y virtudes, en las que la naturaleza es casi siempre una aliada. Por supuesto, Bruegel admiraba a El Bosco y desde sus inicios como aprendiz lo consideró un maestro. De su biografía, muy incompleta, se sabe que consiguió un gran éxito e inició una dinastía de artistas que llegaría a nietos y bisnietos. Peter Bruegel aprendió el oficio con Peter Koch. En 1551 se incorporó al gremio de pintores de Amberes e inmediatamente después emprendió un viaje por Europa, que lo llevó a Francia, Italia y Suiza. Lo que más le impresionó fueron los paisajes de los Alpes, de los que realizó a su vuelta una serie de dibujos que fueron grabados. En 1563, Peter Bruegel se trasladó a Bruselas y contrajo matrimonio. Se centró entonces en la pintura y produjo numerosas obras, muchas de ellas por encargo de famosos personajes. Para el banquero Nicolaes Jongeling realizó, por ejemplo, la famosa serie de Los Meses, que incluye Cazadores en la Nieve y La Vuelta del Ganado, entre otras obras maestras. En el folclore y los refranes populares buscó la inspiración para sus obras más descriptivas y pintorescas, como Juegos de Niños hasta El Banquete de Bodas. También realizó obras religiosas, en particular entre los años 1562 y 1567, que, aunque no constituyen lo mejor de su producción, dan pruebas de su gran originalidad estilística. El mundo real y material es un hecho innegable en Bruegel. La medida de la felicidad, por ejemplo, no es espiritual o emocional, sino más concreta, un estómago lleno. Lo vemos rotundamente en la boda campesina, donde los comensales populares pero pudientes se atiborran de waffles mientras los servidores traen más frituras. Afuera está la gente realmente pobre. El pintor no menosprecia a los campesinos como era común en la obra de otros pintores de su tiempo. Por su propio origen campesino, Bruegel sentía empatía por sus personajes inspirados en la vida y necesidades reales, sus virtudes y pecados. La gula, por ejemplo, es marcada en esta imagen, como también en su grabado Gran pescado come pequeño pescado. Un enorme peje ha sido arrojado por el mar del norte con su estómago lleno de frituras, lo cual descubrimos por el pescador que abre sus entrañas con un gran cuchillo. Al final, el pequeño se come al más grande. No hay juicio en el artista y aunque se percibe cierta crítica social, no es en contra de sus personajes. Bruegel no levanta su dedo señalando desde una perspectiva moral a los demás. Guarda la distancia y por eso a menudo pinta con la perspectiva desde lo alto. Una característica constante en la obra de Bruegel es su creación de abigarrados, diagramas de la realidad, maquetas que se extienden para cubrir todo lo posible en el mundo observado. La mayoría de sus obras sobre madera están dominadas por espacios que se despliegan y la proliferación de todo tipo de gente ocupada en tareas nobles e innobles al mismo tiempo y que sin importar los diferentes que sean comparten el mismo destino, la muerte. La obra El triunfo de la muerte, que es considerada su obra maestra, despliega distintos espacios en un mismo escenario con gente que es enviada a un enorme ataúd en medio de la pintura por un ejército de esqueletos bajo un cielo enfermo. Un caballero a la derecha trata de luchar con su espada contra la muerte, pero las hordas sin vidas no descansan. Todos deben sucumbir a su destino. En la batalla entre Carnaval y Cuaresma, pintada en 1559, se descubrieron cambios que habían sido hechos a la obra a lo largo de los siglos. Los primeros bocetos de la pintura permiten ver un cadáver dentro de un carromato que una vieja mujer arrastra. Luego descubrimos otro cadáver
sobre el piso con su cara hacia el espectador, echando ominosamente cerca de un niño enfermo. Pero en la versión final de la pintura, la que podemos ver con nuestros propios ojos, estos elementos macabros ya no existen. Otro elemento significativo en esta pintura, donde se muestra por un lado gente celebrando el festival y por el otro los observadores piadosos en una especie de competencia entre paganos y religiosos, fue que los rayos infrarrojos evidenciaron que en lugar de los dos pescados, Bruegel había pintado originalmente dos cruces, un símbolo de la Iglesia. Luego quitó las cruces y pintó en su lugar pescados, alimento tradicional servido durante la Cuaresma. Otro caso interesante es la obra La masacre de los inocentes, cuyo original se encuentra en una colección británica y del cual se exhibe una copia. Algunos críticos la consideran la más estridente crítica sobre las atrocidades de la Inquisición española en los Países Bajos, por lo que algunos espectadores pueden haber sentido que la violencia descrita era excesiva, y reemplazaron las imágenes de niños muertos por la de animales, y así es como se ve hoy la obra. A primera vista, los enciclopédicos paisajes de Peter Bruegel el Viejo, por su amplia cobertura de abigarrados motivos y personajes representados con una minuciosidad puntillista, parece reflejar un mundo vibrante, ocupado y brillante, cuando en realidad son panoramas mayormente sombríos y dramáticos, tratados con ironía y humor que se mueven entre la comedia y el horror. 3/4 partes de la obra de Bruegel que ha sobrevivido puede ser apreciada por primera vez, crítica y científicamente, merced a la nueva exhibición que, con motivo del 450 aniversario de su muerte, acaecida en 1569, se realiza en un museo de Viena. Otro plato fuerte es la inclusión de la adoración de los magos en la nieve, del Am Rommerholz de Winterthur, Suiza, y dos pinturas que han sido restauradas para la exhibición Dulcrit del Museo Mayer van den Berg de Amberes y El Triunfo de la Muerte, del Museo Nacional del Prado en Madrid. También se exhibe por primera vez Cristo cargando la cruz, su panel más grande y el único que ha retenido su formato original. Se lo muestra sin marco para que se pueda observar tanto el frente como el reverso de la obra y apreciar la fragilidad del soporte de madera y cómo fue construida. Muchas de las obras en exhibición han sido enviadas por primera vez en siglos a Viena. Sus obras también parodian los temas religiosos, se burlan de la devoción piadosa e introducen la muerte y la destrucción con sorprendente realismo, al tiempo que transforman a los campesinos en protagonistas principales. Como otros maestros del siglo XVI, Bruegel construyó sus pinturas paso a paso sobre paneles de madera, por lo general de roble, capa por capa. Empezaba con una base con un color ligero que servía de fundamento, conocido como el piso, hecha de tiza y pegamento de origen natural, sobre la cual bocetaba su composición. Luego pintaba usando pigmentos en aceite. Podemos apreciar el proceso de la secuencia exhibida en el museo, desde que se coloca la base hasta que se completa la pintura sobre madera, los dos monos. Viene a colación su panel Juegos Infantiles, donde podemos observar con inquietud una plaza principal donde lo corren sin control 230 figuras de niños disfrutando bulliciosamente de juegos de todo tipo, muchos de ellos hoy olvidados. No hay adultos aparentemente en la escena, solo niños que corren, que juegan, que pelean, que gritan, blandiendo garrotes y amenazando con palos. Algunos ruedan barriles, otros pulverizan ladrillos. Es el reino de la anarquía. Grupos juegan con gentileza al lado de pandillas de bravucones. Hay tantos gritos de alegría como de dolor, en un mundo puesto de cabeza gobernado por infantes. A tiempo que, siniestramente, desde una ventana prominente a la izquierda, un niño cubierto con una máscara revisa la escena. ¿Son realmente niños o adultos jugando a ser niños? Su arte cambia paradigmáticamente la visión de un mundo medieval a otro moderno. La ironía es el vehículo que conecta ese cambio. Aunque pintó temas religiosos, estos deben descubrirse ocultos entre los enjambres de figuras aglomeradas, lo que confirma su interés en la humanidad más que en lo sobrenatural, que asustaba a sus predecesores. Agudo observador de sus congéneres, las bondades y dificultades del entorno y la naturaleza, Bruegel no pasará de moda porque capturó sus contradictorias emociones y estados mentales con la misma fascinación por la humanidad de un contemporáneo.